Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos aquí nuevamente con la psicoanalista y escritora invitada, Olga Pilnik. ¿Cómo estás, Olga? Hola Matías, ¿cómo te va? Muy Gracias bien. por esa presentación. Y porque justo veníamos hablando de que estás por sacar tu segundo libro de cuentos, ¿verdad? Sí, Ya que se va tiramos a el llamar, chivo. sí, El vestido de arpillera, que sale como, digamos, la autora del libro es Julia Green, que soy yo, pero es el nombre que uso para las publicaciones literarias, sí. Sí, perdón, tenés razón, el libro es de Julia Grink, que afortunadamente ella me invitó a la presentación del primer libro que hizo, donde toqué un temita, Cierto, sí, que fue un lujo, Black Bear, Blackbird, hermoso como lo cantaste, sí, de los días de noche, lo sí. disfruté mucho. Así que bueno, y que además compartiste en el video último que hicimos, creo que fue el último, el cuento bello, o un fragmento del cuento bello que está incluido en este nuevo libro. Sí, yo compartí un fragmento, en este nuevo libro va a estar el cuento completo, ¿no? Son 11 cuentos, uno de ellos es bello. Sí, Así que bueno, tenía ganas de mencionar eso. Pasando el chivo, ahora vamos a lo que nos convoca para este video, que es de psicoanálisis. Aunque siempre supongo que va a tener algún vínculo con lo literario, sobre todo teniéndote de invitada. Y el título de este video es ¿De qué nos abstenemos los analistas? ¿No? Un desarrollo, un cuestionamiento acerca del tema de la abstinencia del analista, que es algo que se menciona mucho, y bueno, también da lugar a distintas lecturas que afectan nuestra clínica. Así que, sí, es un tema absolutamente clínico y a mí me gustó ese título de pensarlo, de qué se abstiene un analista y no titularlo la abstinencia. Digamos, hay una diferencia en eso, porque la abstinencia sería como algo un poco más enciclopédico, universal, como una suerte de doctrina. En cambio, decir de qué se abstiene un analista me parece que va a parar mucho más a una cuestión clínica, de qué se abstiene un analista. Bueno, también, digamos, por la suerte, digamos, de confusión que circula acerca de esto, alrededor de esto, eh, confusión en la que, qué sé yo también por muchos años, cuando empecé a formarme o mis primeros años de analista, confusión en la que yo también estaba, eh, respecto de que la abstinencia era un modo, digamos, distante respecto del paciente, distante, digamos, respecto de prácticamente no cruzar ni una palabra por fuera de lo que es estrictamente la sesión, que no hubiera, digamos, nada personal en el consultorio. Bueno, toda una serie, digamos, de recomendaciones para que sea eso lo más digamos, aséptico posible, ¿no? Como un claro, quirófano, estaba ¿no? pensando en eso, tal cual, como una especie de quirófano todo desinfectado, pulcro, sin rastros de subjetividad, digamos. Sin rastros de subjetividad, como un quirófano, y además una palabra que se usa y que yo también uso mucho, es operaciones, ¿no? Cómo opera el inconsciente, cómo opera la intervención del analista, o sea, hacemos operaciones dentro de un quirófano. Bueno, esa es una idea que yo digo, por suerte cada vez menos, pero que ha circulado mucho tiempo y en la que yo misma estuve, digamos, bueno, lo reconozco, los primeros años, los primeros tiempos, era un modo, digamos, de relacionarse con los pacientes, eh, pero me parece que ese modo evitaba tal vez la pregunta central, que es, me parece a lo que estaría interesante apuntar en este video, que es de qué se abstiene un analista. Entonces, empezando por una respuesta, un analista se abstiene, qué sé yo, de hacer comentarios sobre el clima en el ascensor, bueno, o se abstiene de hacer comentarios acerca
de alguna cuestión, de lo que sea, ¿no? No solamente del clima, se abstiene de charlar con el paciente, a lo que se llama charla banal, de cualquier cosa. De eso se trata la abstinencia de un analista muy serio, que no hace referencia al clima, o de qué se abstiene específicamente, ¿no? Es una muy buena pregunta. Porque es verdad, uno escucha eso, ¿no? Como que le cuentan que, sobre todo ahora cuando vuelve a la presencialidad o antes de la pandemia, gente que te contaba que en el trayecto de la puerta hasta el consultorio, capaz en el ascensor, el analista estaba callado y hasta capaz mirando al piso o para otro lado, ¿viste? Como, como si no hubiese posibilidad de otro intercambio que no sea el estrictamente analítico, y ahora vamos a investigar, o sea, qué significa analítico en este tema. Sí, si eso quiere decir cuando se traspasa la puerta del consultorio, o si todo lo que tiene que ver con esa relación con el paciente está dentro de la situación analítica, aún dentro del ascensor, ¿no? O Que, cuando se va a no, abrir la exacto, puerta. que perdón que te interrumpo de vuelta, pero que mil veces me ha pasado de que en la sesión capaz no pase mucho y que la persona cuando se sube al ascensor comente algo que capaz es mucho más significativo que algunas cosas que dijo en la sesión, porque al pensar que está fuera de la sesión, como, no sé, deja aparecer una otra parte que no Se libera era, algo. claro, se libera algo que no era capaz lo que él pensaba que tenía que hacer en un análisis y capaz era súper significativo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora en este tiempo no hay ascensores, por lo menos, bueno, algunos de nuestros colegas han empezado a atender de manera presencial, no, no es mi caso todavía, pero bueno, pero esto lentamente volverá, supongo. Bueno, pero volviendo a la pregunta de qué se abstiene un analista, personalmente pienso, bueno, y pensando en algunos desarrollos de Lacan y también de Freud, que de lo que fundamentalmente se abstiene un analista es de demandarle algo a un paciente. Se abstiene de demandarle que se identifique a sus ideales, bueno, una cantidad de cosas que fue la crítica que le hizo Lacan a los post-freudianos, ¿no? Esta cuestión de imponer una suerte de identificación a los ideales, a la moral vigente, a la moral social, a la moral en la que estaba inscrito el analista. Eso, bueno, lo dice Lacan en la dirección de la cura, en el seminario 1 también, pero digamos que hay demandas un poco más sutiles que no son tan identificables como demandarle al paciente que se identifique a los ideales del analista. Y hay una que es muy corriente, que la estuvimos conversando antes del video, que yo la he escuchado mucho y yo misma también la he tenido como demanda. O sea, todo lo que escucho que me retorna es algo por lo que yo también he pasado, me siento representada, como por esos tiempos donde también me pasaba eso. Una de las cosas bastante frecuentes es demandar que el paciente asocie, ¿no? Demandar asociaciones. Y uno dice, bueno, pero esa es, digamos, la esencia del análisis, ¿no? Y Freud mismo lo dice, de pedir asociaciones respecto de un sueño, respecto de determinado relato que el paciente está haciendo. Ahora, muchas veces el paciente puede estar en condiciones de conectar con algunas cosas, con escenas de su vida, de la infancia, con escenas presentes, con lo que sea, y muchas veces no. Entonces, ante la pregunta directa de qué se le ocurre con esto o con qué lo puede conectar, el paciente queda absolutamente en blanco y no, y dice, no, no se me ocurre nada, bueno, es bastante frecuente. Entonces se escucha de manera frecuente en las supervisiones esta suerte de queja de, bueno, no asocia, no puede asociar. En algún momento también yo lo he escuchado ligado a algo, ya me pareció demasiado eso, a una suerte de patología de la época, que los pacientes ahora, en esta época, no asocian.
que eso era en la época de Freud. Eso me llamó mucho la atención. Mirá, no había Eh, escuchado eso. sí, como que ya no hay simbólico, el simbólico está destruido, los pacientes ya no asocian más. Eso me llamó mucho la atención. Ocurre muchas veces que las asociaciones aparecen varias sesiones después y no en el momento en que el analista requiere. Ujú. eh, y también ocurre, como lo habíamos hablado, que el paciente asocia sin saberlo, por ejemplo, en la secuencia de lo que está diciendo y con el tema que conecta, porque a veces viene hablando de una temática y conecta con otra cosa que no tiene nada que ver o que tiene una conexión no demasiado evidente con lo que venía hablando. Entonces, lo que uno lee como analista ahí es esa secuencia, ¿no? Porque si viene hablando de esto, después habla de esto otro y de qué manera eso está conectado de manera inconsciente. Esa es una operación de lectura que el analista tiene que hacer. Tiene que ser un buen lector en eso, ¿no? Estar atento a esas conexiones. Entonces, muchas veces esta queja de el paciente no asocia, más bien está ligado a que, digamos, se espera que la asociación sea como una suerte de ping-pong, de preguntar y que el analizante responda. Claro, y Y como en verdad, si tuviese que quedar explicitado como esto es una asociación, ¿no? Que vos le digas claro, asociar y es tipo, bueno, yo asocio tal cosa, pero se puede dar espontáneamente en el discurso, como vos decís, de que el paciente esté hablando de algo y que haga un salto hacia otro tema y que uno puede leer que esa es una asociación, que estos dos temas están vinculados y, como decís, exacto. hacer esa operación de lectura, devolverle esa pregunta de puede ser que tenga que ver esto con esto otro, que justo que venías hablando de esto, hables de esto otro. Eh, es como una operación que el analista tiene que hacer como para hacer, ¿qué sería? Como significar ese salto, ese cambio de tema como una asociación. Claro, claro. Y muchas veces, digamos, el campo asociativo es un campo bastante indeterminado. Lo que pasa es que tal vez, me parece que la complicación viene de identificar al campo asociativo con el modo de razonar del yo, ¿no? Que es un modo ordenado, bueno. Y el campo asociativo es mucho más abierto y alguien puede estar asociando mientras produce un relato, o eso puede estar conectado con alguna otra cosa que dijo antes, y esa operación de lectura y esa conexión, a mi modo de ver, por ahí puede haber analistas que no compartan esto, pero a mi modo de ver, esa operación de lectura y esa conexión la tiene que hacer el analista. Eh, entonces, bueno, esa es una de las demandas, que asocie, ¿no? Que era lo que habíamos hablado. Otra de las demandas bastante corrientes que yo también las detecté digamos, en muchas supervisiones, tiene que ver con que sublime, con que, Mm. a ver, que haga otra cosa con eso de lo que está padeciendo, que en verdad, como deseo del analista, es un deseo interesante y es el motor de la cura, lo que hace operar, y además sería deseable que el analizante dejara de padecer y que pudiera hacer algo con eso. Ahora bien, eso tiene sus tiempos. Es un proceso que a lo mejor lleva muchísimo tiempo y esos tiempos los va marcando la subjetividad del analizante. El analista no lo puede apurar o precipitar. Generalmente esa precipitación viene por su propia angustia, ¿no? Porque, eh, bueno, hablábamos de esa angustia, vos me mencionabas que tal vez toca lugares personales de la subjetividad del analista, eso puede ser, Ujú. pero más bien lo que yo escuché, más que eso, es la cuestión de que se sienten como impotentes, como si, bueno, sigue igual, sigue sufriendo por lo mismo, como que hay algo del análisis que entonces no estaría funcionando, esa es la idea que se aparece. Entonces la precipitación hacia, bueno, que deje de padecer esto
por lo cual consultó, por lo cual viene al análisis, y que lo tiene, digamos, en un sufrimiento permanente, que pueda hacer algo con eso. Claro que También para sentirse como un analista que está operando, digamos, eso, ¿no? exactamente, ¿no? Como para curate, así yo siento que soy buen analista, así yo siento que estoy haciendo Claro, bien mi trabajo. claro. Como Yo no, creo que, no soportar esos tiempos y ese proceso de los pacientes que es muy distinto para cada uno, digamos, y que además puede llevar un tiempo. Eh, sí, como si el analista estuviese apurado en reafirmar que hace bien su trabajo o algo así. exactamente, son procesos que llevan mucho tiempo, en algunos casos mucho tiempo, en otros no tanto, pero en todo caso esos tiempos van a ser marcados por algo de la subjetividad del analizante y de las transformaciones que va produciendo. Entonces, ahí hay un punto también donde se le demanda que eh, deje de padecer, ¿no? Y haga algo con eso, y bueno, y el otro punto era esto de que asocie, que en verdad están emparentados, Están porque emparentados, sí. claro, si un analizante está asociando, está conectando con otras escenas de su vida, con distintas cosas, bueno, el análisis está marchando, lo conducirá a un buen lugar y va a dejar de sufrir. Pero se sabe que en la práctica eso no es así de sencillo, esto lleva mucho tiempo y sobre todo que el analista es quien tiene muchas veces que operar esas conexiones que no vienen como servidas en bandeja, digamos. A Este, veces sí, pero no a siempre. veces sí, está buenísimo, pero no siempre. Y también es interesante como aprender, viste, como a manejar esa situación donde no está servido en bandeja, como qué es lo que puede hacer el analista para fomentar, viste, que se produzcan asociaciones y que se desarrolle mejor el proceso. Que ahí está buenísimo porque creo que el punto que estás como abriendo como cuestionamiento es eh, cuánto viene del lado del analizante y cuánto del lado del analista, ¿no? En el proceso de la cura. Exacto. Porque vos me Fíjate vos que... mencionabas, sí. No, decime, decime. No, porque vos me mencionabas esto como de que habías notado muchas veces hablando con colegas en seminarios o supervisiones, como que hay una especie de ideal que circula en la transmisión del psicoanálisis, donde el analista tendría que mantenerse lo más afuera posible de la escena y como que todo tiene que venir del analizante y eso yo no veo que sea así en mi práctica al menos y lo que me tocó vivir de mi análisis. Y creo que ese punto estás tocando, ¿no? Como la abstinencia del analista tiene que ver con no hacer nada y dejar que el paciente hable y no decir nada, o qué es lo que hace el analista y de qué se abstiene. Claro, la idea de abstinencia que circula es esa y a mí me parece que eso en verdad lo que hace es justamente lo contrario, porque por eso digo que es paradojal, porque si ubicamos la abstinencia como no demandarle nada al paciente, al analizante, al retirarse completamente de la escena, se le está demandando todo, al no, Está bueno eso. al no incluirse de ninguna manera, ¿no? Y bueno, es muy difícil que algo de esa transferencia funcione. Que lo Eh, interesante, perdón, o sea, remarco este punto porque que lo interesante es que es retirarse demandándole todo porque el retirarse está en función de proteger la imagen ideal del analista como el buen analista que no demanda nada o que no interviene por demás o que se abstiene y que, o sea, y le demanda al paciente que además mejore, que asocie, que sublime para sentirse buen analista. O sea, en el fondo, claro, está muy como encriptada, como no manifestada, pero está esa demanda de trasfondo de parte del analista. sí, sí, absolutamente. Sí, o sea que en realidad ese modo de abstinencia es muy poco abstinente, Ujú. porque se le demanda todo al analizante.
Y si situamos que la abstinencia es no demandar, es todo lo contrario de la abstinencia, esa posición. Bueno, una de las cuestiones que yo creo que operan fundamentalmente, y que lo hablamos, que está en el seminario 8, en el seminario de la transferencia de Lacan, en el capítulo de la crítica de la contratransferencia, es cuando él dice que el deseo del analista es un deseo más fuerte que los otros deseos que puedan estar en juego. Eso me parece interesante, primero porque lo vuelve al analista un ser deseante, no es que no haya ningún deseo, y todavía dice más, alguien que está muy analizado tiene mucho más activado el deseo y la posibilidad de desear, por lo tanto un analista generalmente tiene el deseo mucho más al alcance. Lo que dice es que el deseo de analizar tiene que ser un deseo más fuerte, ¿no? Entonces me quedé pensando, ¿qué será ese deseo más fuerte? Porque ya al recortarlo de esa manera dice que es un deseo especial, que no es como los otros deseos, ¿no? Que es un deseo que se recorta, que es diferente. Entonces, lo que me preguntaba es cómo será ese deseo tan particular, si puede estar totalmente vaciado de demanda, porque todo deseo se articula a alguna demanda, si puede estar completamente vaciado de fantasmas, ¿cómo será ese deseo tan particular? Y no tengo la respuesta, lo lamento, no la tengo. O sea que no podemos esperar una respuesta de esas preguntas tan No, interesantes que planteaste. Lo cual tengo está como una... buenísimo, queda abierto. Claro, ¿de qué se trata ese deseo tan particular, no? Bueno, yo tengo como unas líneas que son líneas de investigación, no tengo respuestas así. Por ejemplo, una de las cuestiones que estuvimos hablando respecto del deseo de analizar, que se conecta mucho con el deseo de investigar, con algo del investigador, la figura del investigador, que es una figura literaria muy potente, hablando de la literatura, se conecta mucho con la literatura policial, con el policial negro americano. Yo te decía, por ejemplo, que el personaje que generalmente encarna ahí el detective, que son distintos detectives de acuerdo a los autores, tiene una trama subjetiva de alguien bastante fallado, no es alguien que tiene la suma del saber, sino que va sabiendo de a poco, y a veces, digamos que no es tan lineal de acuerdo al autor, ¿no? Hablo de Raymond Chandler particularmente, que es el que más me gusta. No es tan lineal, que va ligado a desentrañar quién es el autor del crimen, sino cómo es la subjetividad de esa persona que llegó a cometer el crimen, en qué circunstancias, bueno, toda esa investigación que está muchísimo en las novelas policiales, sobre todo americanas, del policial negro, que también es una literatura muy política, ¿no? La figura ahí del investigador es una figura que para mí tiene mucho que ver con el deseo del analista, de investigar. Y después habíamos encontrado otra joyita, eh, eh, que está en Sarmiento, en el Facundo de Sarmiento, en el capítulo El rastreador, cuando él va definiendo los distintos tipos de gauchos. Y acá tengo que hacer una mención a Seba Figueroa, un analista de Córdoba, porque tuvimos un intercambio en el Instagram acerca justamente del rastreador y el lugar del analista. Sarmiento, bueno, lo voy a leer. Tengo acá el Facundo. Léelo, por Ya que favor. tengo, Está es mi buenísimo. lectura de verano, el Facundo, de verano y de pandemia. Eh, Dice esto Sarmiento, el gaucho rastreador: el más conspicuo de todos, el más extraordinario, es el rastreador. Todos los gauchos del interior son rastreadores. En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos se cruzan en todas direcciones, y los campos en que pasen o transiten las bestias
son abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un animal y distinguirlas de entre mil, conocer si va despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o de vacío. Se llama enseguida al rastreador que ve el rastro y lo sigue sin mirar, sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran de relieve esta pisada que para otro pasa imperceptible. Bueno, es una figura Está interesante. Bueno, hermoso. después, sí, después sigue porque dice que el rastreador es quien tiene una habilidad especial, dice Sarmiento, para rastrear, para seguir las huellas, ¿no? Para encontrar las huellas. Ahora, también es interesante esto, además de la figura del rastreador, porque hablábamos del campo asociativo que es tan amplio y que no es lineal, que no responde a la lógica del yo. Fíjate cuando él dice, todos los gauchos del interior son rastreadores en llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y los caminos se cruzan en todas direcciones y los campos en que pasen o transitan las bestias son abiertos. Es decir, que está hablando de un campo, digamos, donde hay cruces diversos y que están en todas direcciones. Y el rastreador, sin embargo, en medio de todo eso, se orienta hacia las huellas. Es decir, que el analizante habla de una cantidad de cosas, a veces también de cotidianeidades, y en medio de eso, el analista va buscando algunas huellas. Claro, puede rastrear cuando la bestia del inconsciente, por dónde fue, digamos, ¿no? ¿Dónde está su huella de todo esto que dice? ¿Dónde está Si su marca, su su marca, huella? ¿no? Siguió este camino, saltó a este otro tema. Está buenísimo. Y de hecho te Sí, pedía permiso para subir esa parte del Facundo al Instagram de Asociación Libre. Seguramente cuando vean este video ya va a estar subido, así que lo van a reconocer de ahí. Y un saludo al sí, Seba Figueroa, que recuerdo haber intercambiado algún que otro mensaje con él, porque viene siguiendo Asociación Libre hace tiempo. Así que genial. sí. Eh, Es un gran seguidor de Asociación Libre, sí. Es muy inteligente, Seba Figueroa. Y, y muy, muy lector, un gran lector. Bueno, a ver si, digamos, interesamos a la gente en que lea Facundo a de mí me interesaste, Sarmiento. perdón. Eh, sí, sí, sí. Sarmiento era un tremendo escritor, ¿no? Bueno, hay para los que les interesa el tema, una pequeña digresión. Hay unos ensayos sobre Sarmiento escritos por Ricardo Piglia que son muy buenos, y está también una charla que dio Piglia con el historiador Javier Trimboli en la librería Crack-Up, creo que son como 3 videos que están en YouTube, porque fue bastante larga la charla, y realmente es muy interesante lo que va situando ahí de Sarmiento y su tiempo, ¿no? El hombre y su tiempo, desde qué mundo hablan o desde qué mundo ubican esa voz, que eso es muy importante, ¿no? Bueno, y algo que a mí se me ocurrió un ratito antes de empezar el video, que me fui a tomar un café con un cuadernito, este, eh, sin llevar el seminario de Lacan, sino me fui a cuadernito puro, tipo lo que se me ocurra. Entonces, mientras estaba tomando el café, pensé que siempre se hace alusión a esto del caso por caso, refiriéndose a los analistas, por supuesto, a la singularidad que tiene cada paciente, digamos, su historia, las coordenadas edípicas, voy a decir edípicas, de las que proviene. Te la jugás Eh, diciendo edípicas porque te cuesta sí, sí, decir hoy en edípicas o día porque. decir edípico es como algo terrible, no importa, yo lo voy a decir edípico. Eh, bueno, se habla del caso por caso, ¿no? Entonces pensé, nunca se habla del caso por caso respecto de la singularidad del analista. Se cree Uy, qué que interesante entonces eso. del lado del analista tendría que haber algo como
homogéneo, y del lado del paciente está la singularidad. ¿Por qué? Porque si aparece una singularidad del lado del analista, estaría operando con sus propios fantasmas, con su propia... y me parece que no es así, que hay de todos modos un caso por caso, porque por algo alguien elige a un analista y va a un analista y no a otro. Digamos, hay cosas que son distintas aunque hayan pasado por la misma formación. Incluso aunque hayan leído los mismos libros, no sé, o que se hayan analizado con la misma persona. De todas maneras, siempre hay un caso por caso, un rasgo singular del analista. Porque si uno piensa que hay una cantidad de cosas que configuran la transferencia y que hacen a esta cuestión diferencial del analista, que aparecen desde el momento en que un analista abre la puerta, el modo de abrir la puerta, el modo de saludar, las cosas que están en su consultorio, el modo en que un analista se viste, no sé, el modo en Sí, que se todo. sienta, el modo en que mira a un paciente. Bueno, todas esas cosas hacen al caso por caso y tienen un peso muy grande en la transferencia. Quizás no somos conscientes hasta qué punto todo eso opera transferencialmente, ¿no? Totalmente. Eh, sí, por ejemplo, bueno, ahora que, digamos, estamos en este modo virtual de videollamadas o de Zoom, o lo que sea, quizás esas cosas se han reducido, pero no tanto. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de tomar mate en las sesiones. Yo Bueno, también. no lo hacía antes porque era muy incómodo, digamos, con el termo, pero sí en las sesiones que son de manera virtual. Y bueno, ya supongo que los pacientes soportarán eso, no sé, nadie me hizo ninguna mención No, al bueno, mate. yo Como, en la presencialidad compartía mate con mis pacientes. Tomábamos su mate los que querían tomar, digamos. Después, obviamente, con el COVID, eso ya no se puede porque no hay presencialidad y tampoco compartiríamos mate, claro, pero sí pero sí, yo compartir. me permitía eso, hacer como ese Bueno, por algo existe el mate intercambio. con mate. Viene de ahí, ¿eh? Claro, de ahí viene. Viene de ahí. Bueno, pero digamos, qué sé yo, eso es una característica, algunos, pero es algo singular del analista. Eh, a mí me había llegado, bueno, hay un montón de relatos, pero hay uno que me impresionó particularmente de alguien cercano que había ido a un analista en sus primeras entrevistas y el analista le había parecido interesante, incluso las intervenciones, los señalamientos que le hizo eran interesantes, pero esa persona no quiso volver más a ese analista, creo que fueron en total 3 entrevistas, y cuando yo le pregunto por qué, no me dice nada que tenga que ver con el contenido de lo que este analista le dijo, sino que se levantaba cuando él decidía que terminaba la sesión, se levantaba y se iba a la puerta directamente a abrirle la puerta. Ese detalle. Eh, Ni siquiera decía la palabra dejamos acá, que es bastante, bueno, yo ya no lo digo a eso, pero bueno, nada, se levantaba directamente y se iba a la puerta. Entonces la paciente se quedaba sentada ahí y que sentía que él la expulsaba. Bueno, entonces no importaba mucho el contenido de lo que ese analista decía en la sesión, que por otro lado ella lo rescataba mucho, sino ese acto de levantarse e irse a la puerta. Y otra cosa que también, otro relato que escuché, un analista que también era un análisis que funcionaba, que no es que criticara otras cosas del análisis, pero que cuando lo llamaba por teléfono o para el cambio, no existía el WhatsApp en ese entonces, para hacer el cambio de horario de alguna sesión o lo que sea, terminaban de hablar o de ponerse de acuerdo acerca de lo que sea, y este analista antes de cortar le decía adiós. Mira, Y esta paciente no lo podía soportar porque sentía que, bueno, adiós no es lo mismo que, bueno, nos vemos,
hasta la próxima, algo que instale una continuidad, ¿no? Es una palabra un poco contundente, Sí, pero quizás otro analizante podría eso sí, totalmente. no Pero es molestar. interesante que en ambos casos es el mismo punto el que les molestó, La expulsión, la sí, expulsión. como algo así de sí. Podría ser eso o podría ser otro detalle del analista que uno ni siquiera lo percibe. O sea, porque, eh, digamos, es difícil percibir, no es que uno tiene todas las variables bajo control, ¿no? Es muy difícil percibir qué es lo que se transmite. Hay cosas, digamos, Bien. costumbres, modos de saludar o modos de Totalmente abrir la que, puerta. como decís, podrían ser un montón de cosas, pero tomando estos dos casos que vos traes, me hace pensar, digamos, y asociar de que muchas veces, o sea, la importancia que tiene en este punto, y no sé si vos estarás de acuerdo, pero que se sostenga algo como el vínculo de amor con el analista. Eh, en cuanto el paciente como que registra algo como una expulsión, algún rechazo, una cosa así, a veces se vuelve muy difícil de sostener un análisis y a veces pueden ser detalles, a veces pueden ser descuidos del analista o alguna cosa así que terminan como rupturando una transferencia que capaz venían armándose bastante bien. He escuchado, me ha pasado alguna vez, me parece que es un punto interesante también para examinar. Sí, sí, bueno, respecto también del tema del amor, así como hablamos del deseo del analista, también había una consideración respecto del tema del amor de transferencia, que también lo hablamos Justo en los estamos en audios. tema, ¿verdad? Como, bueno, Lacan dice que el deseo del analista es una función, ¿no? Y es un deseo muy particular que se recorta de los otros, por eso estamos pensando de qué se tratará ese deseo tan especial, tan diverso, y apelamos a estas figuras del investigador, del rastreador, como para poder pensarlo. Eh, También está el tema de cómo se cruza esto con el amor de transferencia. De la manera en que lo piensa Freud, evidentemente el amor de transferencia ligado a cómo piensa Freud el amor, a la concepción del amor de Freud, que es una concepción ligada más al narcisismo, a la completud. Evidentemente, en un momento el amor de transferencia se vuelve un obstáculo, se vuelve algo resistencial, si bien, digamos, en un momento fue lo que inauguró esa transferencia, pero se vuelve un obstáculo, en algún momento se vuelve un campo resistencial. La idealización del analista, el amor al analista, pensado freudianamente, y en verdad ese tipo de amor existe, es una clase de amor, así como lo piensa Freud, y aparece de este modo. Pero también tendríamos que pensar que, bueno, Lacan pensó el amor de modos diferentes. No estoy muy segura de qué modos lo pensó Lacan. No tengo detectado, teorizado y pensado cuál es la teoría del amor de Lacan. Sé que tiene algunas variantes respecto del amor freudiano y que no necesariamente está ligado al narcisismo, que puede haber un amor un poco más allá del narcisismo, que contemple las fallas. Lo estoy diciendo así, de esta manera. Por eso aclaro que no podría desarrollar cuál es la teoría del amor en Lacan en diferencia de la que desarrolla Freud. Sé que hay algunas diferencias y que en algún momento he pasado por esa lectura en el seminario 11, que también Alush ha dado ese famoso seminario que se llamaba El amor Lacan. Hay gente que habrá ido a ese seminario y tendrá para decir mucho más que yo. Yo lo único que me atrevo a decir es esto, que es algo que eh, no, no coincido, no es exactamente lo mismo que lo que plantea Freud del amor. Que además me decías en los mensajes cuando hablábamos de este tema, que es una de las dificultades de Lacan por su modo de transmisión, ¿no? Como de que a veces mantiene cosas en cierta ambigüedad o no las termina como de nombrar tan claramente como se esfuerza Freud en hacerlo y deja como esos cabos sueltos, digamos, como para...
vis- claro. que dificulta a veces De armarse una idea. Lacan, sí, hay diversas lecturas y hay mucha gente que se instituye como el mejor lector de Lacan, y entonces, ¿sabe? Yo como realmente soy una lectora más de Lacan, entonces, bueno, hay cosas que puedo ubicar más claramente y otras que no. Respecto del amor, sé que hay una diferencia respecto de lo que plantea Freud. A mí lo que me parece más interesante de esto es poder ubicar que lo que hace obstáculo siempre, ya sea en el amor o en otras cosas, es el narcisismo. Es como el obstáculo con el que nos encontramos siempre. Eso está Es lo que más claro, detiene algo. Es el totalmente. punto de captura. Ya sea que lo encontremos en el amor de transferencia, en la idealización excesiva que puede hacer un analizante del analista, o que lo encontremos en alguna otra posición, en una especie de abstinencia que no es tal, que demanda completar el narcisismo del analista. Es decir, que lo que siempre hace obstáculo es el narcisismo, ¿no? Es como si siempre nos encontráramos con la misma piedra que detiene, que es lo que no Total, deja avanzar. totalmente. Ahora, esa piedra la podemos encontrar en lugares diversos. Yo creo que un problema es pensar que esa piedra está siempre en el mismo lugar y que hay un modo, como desde el yo, de poder localizarla, ¿no? Que el narcisismo es tal y tal cosa. El narcisismo se encuentra en los lugares más impensados, En en cosas todos, que parecieran, en todos los ámbitos de la vida siempre se da en esa todo. división subjetiva. Claro, exactamente. Me parece que lo más interesante es poder detectar en cada caso, volviendo al caso por caso, dónde estaría la consolidación narcisista y dónde algo de eso se abre hacia otra cosa. Pero en particular, en cada paciente, y no sé, en cada analista con cada paciente. No se puede hacer como una suerte de generalización, que los analistas que hacen tal y tal cosa entonces tributan al narcisismo, o los que hacen tal y tal otra, entonces, bueno, están más allá del bien y del mal, digamos. En verdad, eso es muy difícil de decir a priori. Totalmente. Mira, Por eso, te doy un ejemplo de eso. Uno podría pensar desde un tipo de lectura que en algunos casos, digamos, hacer una interconsulta psiquiátrica, digamos, como para empastillarse, podría ser una forma de sellar una grieta narcisista, no sentir angustia, como no investigar eso, sino como querer salir del paso con drogas, digamos, ¿viste? Porque eso también sucede. En algunos casos, digo, es legítimo, digamos, acudir a la psiquiatría, me parece que tiene su lugar, pero también se puede hacer una crítica, digamos, en ese sentido como una forma que tienen muchas personas de no darle lugar a la angustia y a los cuestionamientos que surgen cuando uno está eh, sin el efecto de la sustancia psiquiátrica. Pero, por ejemplo, me pasó con una paciente que justamente acudir al psiquiatra para ella subjetivamente, por alguna razón, se inscribía como salir de un lugar de completa omnipotencia y de invulnerabilidad y de nunca pedir ayuda, sino como ir al psiquiatra y necesitar esa ayuda y necesitar esas drogas, viste, como que al contrario, era algo que eh, curtía su narcisismo, producía esa herida y que iba más en pos, digamos, a algo más sano en cuanto a su subjetividad, ¿no? Entonces, eso, como un ejemplo de cómo no se puede esquematizar y hacer una generalización de qué sería lo narcisista o lo no narcisista. exactamente, sí, eso hay que leerlo cada vez, hay que rastrearlo Ujú, cada vez, ujú. ¿no? Para tomar de nuevo la figura del rastreador. Eh, en verdad el rastreador no es un rastreador de narcisismo, sino de las huellas, ¿no? De esos lugares donde justamente algo del narcisismo se desarma, algo de las huellas o de las marcas.
del exacto. sujeto. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me guío mucho para encontrar lo que no es narcisismo, también a partir de cómo reacciona el narcisismo a aquello que hace mella en el narcisismo, ¿no? Como eh, donde aparecen ciertas resistencias, mecanismos de defensa, etcétera, ¿no? Como que te pueden dar cuenta de que se está defendiendo de algo y qué es eso de lo que se defiende, como que a veces como que los identificás por el interjuego entre esas dos partes. Sí, claro, sí, 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 eso es cierto, es dialéctico, ¿no? Claro, Porque así como algo te muestra dónde está la marca personal, lo que se abre, al mismo tiempo también te muestra dónde algo se puede consolidar en un plano narcisista. Lo que pasa es que, bueno, esto ya es una posición más personal mía. Yo pienso que el narcisismo es mucho menos estable de lo que se cree y que es mucho menos consistente de lo que se cree, ¿no? Eh, Hay como demasiado tributo al narcisismo, como demasiada creencia de que se consolida y yo más bien creo que justamente falla todo el tiempo en ese intento de consolidación. Yo veo no, más las fallas que el narcisismo, pero bueno, eso entra en mi caso por caso. totalmente. Que, bueno, me ha pasado siempre eso. No sabría dar cuenta teóricamente de por qué razón, pero en verdad hay una creencia de que el narcisismo es algo completamente indestructible y me parece a mí que si uno abona esa creencia, tampoco le facilita al paciente o al analizante una vía de salida, porque uno está creyendo también que eso es tan sólido, que es tan indestructible, que, bueno, este, también impotentiza un poco esa creencia, ¿no? Creer en que eso es tan indestructible es también un campo imaginario que de alguna manera inmoviliza al analista. Entonces, bueno, aún en las cosas que parecen muy narcisistas o muy cerradas en un campo explicativo, defensivo, aún en esas cosas hay grietas, hay pequeños quiebres, hay cosas que uno, si está atento, las puede escuchar, las puede advertir y es un camino para el rastreador. Tal cual. Así me encantó lo del rastreador. Sí, está bárbaro. Entonces, para, me estabas mencionando esto del amor de transferencia, ibas a decir algo ahí, y bueno, nada, vamos a hablar del narcisismo, ¿no? Claro, Pero de la diferencia que vos encontrabas en Lacan en tanto el amor por, sí. sí, la diferencia con Freud. eh, en otras versiones del amor, que no sean la versión articulada al narcisismo, como es la versión bien freudiana, en otras versiones del amor donde es un amor que está como justamente más allá de ese campo narcisista y ligado a la falla, a poder amar a alguien con sus fallas o por sus fallas, digamos que ese otro tipo de amor puede operar más en consonancia con este deseo tan particular del analista, ¿no? Que uno diría, bueno, amor, digamos, como que algo se transmuta ahí en un amor por el saber, ¿no? No por el saber como saber erudito, por el saber respecto de ese análisis, de esa subjetividad, de por dónde va, ¿no? Claro, Como que hay mejor algo nombrarlo como de ese amor. la investigación, como esto que decís, como el rastreador, como el amor por ese juego de investigación. Claro, claro. Siempre que digamos, se sobrepone, digamos, al narcisismo, cuando aparece ese elemento que prende como una luz, que es fascinante, que es la curiosidad. Como, a Ujú, ver, ¿de qué se trata esto? ¿A ujú. dónde va a parar esto? ¿A dónde me lleva? ¿Qué más hay atrás de esto? ¿Qué aparece con esta marca? Siempre que aparece la curiosidad y el deseo de abrir eso que parece tan cerrado, yo creo que en cada uno de esos momentos ya se está transponiendo el narcisismo, porque hay algo que el sujeto suelta, se desprende para mantener ese elemento de la curiosidad, de sentirse, digamos,
algo que se dice mucho hoy en día, interpelado, ¿no? Interpelado por eso. Pero, digamos, lo que conduce bueno, a ver de qué se trata esto, ¿no? Aparece como algo así, pero me parece que acá debe haber algo más. A ver, y eso ya, digamos, ese deseo de investigar, de ir más allá, de abrir, de ver de qué se trata, ya es un deseo que necesariamente trasciende al campo narcisista, que tiende más bien a quedarse con lo conocido, a cerrar en un lugar de lo que ya se sabe, en una reiteración de fórmulas o de frases que tranquilizan. Todo eso define un campo mucho más narcisista, más tranquilizador. En cambio, lo otro, bueno, es una suerte de aventura, ¿no? Yo, Ujú, digamos, respecto de la abstinencia, me parece, volviendo al tema este de qué se abstiene un analista, que es de demandar, fundamentalmente de demandar, me parece que sería como, yo pondría el eje ahí, ¿no? En demandar. Eh, yo creo que se abstiene de eso, se abstiene también de operar desde sus propios fantasmas, eh, y es algo muy paradójico porque, como te decía antes, está muy en juego su subjetividad en todo, hasta cómo está armado el consultorio, hasta los elementos que están ahí, el modo en que recibe un paciente. Entonces decir que no opera con sus fantasmas, pero está él ahí con toda, él o ellas, con toda su subjetividad ahí, bueno, ¿cómo operaría alguien sustrayéndose estando en un lugar de mucha exposición? Porque un analista abre la puerta del consultorio y está en un grado de exposición muy grande. Es muy paradojal porque el analizante siente que cuando transpone esa puerta, al menos las primeras veces, ¿no? Cuando va un analista, va a exponerse a algo y a la vez el que está expuesto también es el propio analista, ¿no? tal Que cual. creo que es Lacan que dice en algún lugar que no recuerdo, dice el analista paga con su propia reputación, ¿no? Ujú. Algo de su prestigio sería, ¿no? Está interesante eso de su reputación, sí. No, es Sí, que mira, me parece que está buenísimo esto que distinguís como de que lo que se abstiene es de su demanda, y supongo que estás diciendo que no, eso no significa que se tenga que abstener de su deseo, que, claro. que su deseo, y que muchas veces esto uno lo ve en los análisis, también es como una especie de motor del trabajo, y produce efectos. No es que no tiene que estar la persona, no tienen que estar las demandas. Eso está buenísima, esa distinción. Pero, por ejemplo, mira, no sé cómo decirlo porque quiero preservar intimidad, y además no quiero nombrar demasiado el caso, ¿no? Pero hace poco me contó un amigo que eh, una charla donde se le había abierto, viste, como una nueva reflexión acerca de algo que le había pasado, y cuando me contó cómo es que se le abrió eso, era que charlando con otra persona, esta persona le había dicho, a ver, pero yo quiero saber esto, ¿qué pasó ahí, ¿no? Y como por cómo lo había hecho, viste, uno podía leer de que un poco lo que abrió este otro campo que estaba como un poco vedado para el sujeto, fue eh, esta frase de esta otra persona, que por lo menos la lectura que yo hago es que esa persona deseaba saber qué pasaba, y viste que, o sea, yo quiero saber, ¿no? Dejó Ujú, en claro como este impulso investigador, como vos decís, viste. Yo creo que ahí la parte del deseo del analista tiene un rol re importante en cómo se da el proceso. Como que no tiene que absolutamente. estar esterilizado del deseo. Claro, porque ¿cómo podría enunciar entonces ese yo quiero saber? ¿No? Y no está mal que quieran. No, no, Pues, no, es que es indispensable que quiera claro, saber, porque por otro lado, si no quiere saber, además de que es algo bastante inoperante,
no querer saber implica que quizás ya lo sabe todo, ¿no? Esta cuestión de consolidar un saber previo. En Total. cambio, yo quiero saber, interroga, digamos, al que se le dirige la pregunta, pero también al que desea saber, porque quiere decir que entonces no lo sabe previamente, que Ujú. necesita hacer hablar al sujeto, al analizante en cuestión. Bueno, Y el deseo de saber es un deseo que en verdad es un deseo fuerte, es el deseo más fuerte, como dice Lacan, ¿no? Bueno, el que Freud tiene lo que ser, nombraba como pulsión de saber, decía Freud, ¿no? ¿verdad? Claro. Sí, él lo nombraba como pulsión, sí. Y, y pensaba esto, como que un poco esto que nombras también tiene que ver con que la abstinencia puede ser leída a veces como que al analista no le tiene que pasar nada, Ah, bueno, también, claro, sí. ¿viste? Como si no tuviese reacción deseante o emocional ante lo que sucede con sus analizantes o análisis. Y creo que para nada es así, o sea, me parece que lo que apuntás es que eso tiene un lugar en la terapia y que de lo que se abstiene es de otra cosa. Ujú. Sí, sí, claro. Este, bueno, eso por lo menos a mí se me ha hecho presente, sobre todo trabajando con adolescentes, donde, digamos, en algunos casos que se ponen bastante en riesgo, que hay conductas, donde de verdad yo a algunos adolescentes he llegado a decirle, la verdad que me preocupa, sí, me da un poco de miedo lo que estás haciendo, o sea, hasta dónde vas a llegar o qué pasa con esto, ¿no? Ujú, Como yo lo he llegado a decir, ujú. no permanecer así como completamente, eh, Invulnerable. sí, sí, inmune, digamos, a eso. Sí, yo he llegado a, digamos, esto no es muy abstinente, tal vez, desde el punto de vista de algunos analistas, decirle a un adolescente, bueno, pero ¿y esto qué es? Me preocupa. O sea, Ujú. esto. eh, en los casos en que lo he podido hacer, bueno, ese análisis pudo relanzarse, pudo, bueno, ir por otros lugares, por otras vías, porque esta preocupación del analista fue motor, digamos, de algunos cambios, quizás preocupación que no estaba en otros lugares o que en el campo familiar aparecía de una manera como muy planteada como una descalificación hacia el adolescente, pero ¿cómo estás haciendo esto? ¿No? Como muy cargada de valor. Claro, En cambio, digamos, yo lo que hice fue manifestar mi preocupación, como que no me que, dejaba indiferente. que es más una muestra de amor que un reto, como que estás haciendo algo mal. Es Claro, como claro. me importás, me importa que te pase algo, estás tomando un riesgo, algo Sí, así, ¿no? Está re interesante y muestra como todas estas sutilezas, ¿viste? Como que no es tan fácil como decir esto es perjudicial para el análisis, esto no, ¿viste? Es como es realmente sutil las diferencias. sí. Y Es muy mira, sutil y es en cada caso, sí. Ujú. y ya vamos a ir cerrando, ¿no? Porque además eh, te estás quedando sin batería en el lugar donde estás que no está conectada a la compu. Pero que no quería dejar de mencionar esto que vos mencionaste, pero que quería como mencionarlo un poco más porque lo charlamos cuando preparábamos este video, que es que esto que vos citas del seminario 8 donde Lacan habla como del deseo de investigador, del analista que tiene que ser más fuerte que los otros deseos, me gusta como explicitarlo lo que dice Lacan al respecto y lo que charlábamos nosotros, porque es interesante, que decía que el analista, que digamos, se supone es alguien analizado, alguien que por lo menos llegó lejos en su análisis, por lo tanto, digamos, por ese proceso es alguien que tiene más habilitado el campo deseante, y Lacan dice, Así es. lo cual favorece que sienta atracción o rechazo por el paciente. Ujú. Así es. ¿No? Como que Lacan dice, sí, el analista
dentro de los sujetos, al estar más habilitados en su deseo, tienen más tendencia a que aparezca atracción con los pacientes o incluso rechazo, pero más allá de esos deseos que están presentes en los analistas, porque son personas, tiene que estar este otro deseo que es más fuerte, que es el deseo de investigar. Así es. Sí, sí. ¿No? Eso es, me pareció muy interesante todo el deseo más fuerte porque además es así como aparece, ¿no? Como algo que es superador de otros deseos que pueden estar. Y es cierto, alguien que está, digamos, que ha transitado un análisis, tiene mucho más activado el campo deseante, tiene mucho más acceso a algo de su deseo que alguien que no atravesó un análisis. Es así como lo plantea, muy interesante la forma en que está planteado ahí en el seminario 8, ¿sí? Así que bueno, genial. Olga, ¿dejamos acá entonces? Dejamos acá porque si no la batería me va a dejar acá. Perfecto. La batería se va a levantar y va a ir a la puerta sin avisarte, como hizo aquel Claro, analista aquella vez. sí, Así que bueno, así. te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Buenísimo todo lo que compartiste y espero verte pronto en un próximo video. Bueno, gracias a vos, Matías. Un beso, chao, chao.